Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, queridos amigos de la Hora de la Verdad. Son las 6 de la mañana de este miércoles 19 de octubre de 2022 y estos son temas y asuntos, entre otros, que trataremos con ustedes en las próximas horas. Ahora Biden promete derechos al aborto, lo que pueden las elecciones. Ahora promete derechos al aborto y va a bajar el precio de la gasolina, sacrificando una cantidad importante de las reservas estratégicas que tiene el país. Se habla de un sacrificio parecido a los 15 millones de barriles. Recesión en los Estados Unidos. Siguen las predicciones. Los expertos dicen que podrá ser una recesión parecida a la de 1990. Nada espectacular, pero grave para la economía de ese país, para su gente y para los países que tienen relación directa e inmediata con el mercado de los Estados Unidos. En Colombia, la gente está comprando menos antes. En el mes de septiembre se notó una baja sensible en las compras que hicieron los consumidores. En el mes de septiembre, lo dice una firma especializada que se llama Radar. Preso el que asesinó el niño en Transmilenio. Merecería el peor de los castigos. No cabe duda sobre eso. Sin visa para el Reino Unido. Ahora la disputa es entre los expresidentes cuál de ellos tiene el mérito de haber conseguido lo que se ha conseguido para que la gente pueda visitar el Reino Unido sin visa. Se lo disputan Petro, Juan Manuel Santos, Iván Duque. ¿Quién tiene el mérito? ¿Vale eso la pena? Gonzalo Higuaín jugó su último partido. Entre lágrimas, se despidió del estadio. Asesinado en Córdoba, periodista y líder social. Sigue la paz. Siguen denunciando escasez de medicamentos, entre ellos los medicamentos más elementales y necesarios, como los antigripales, antifebriles y los analgésicos para los niños. Todo listo para el Ministerio de la Igualdad y la Equidad. ¿Qué pondrán a hacer a la señora vicepresidente? ¿En qué consiste ese ministerio? La igualdad y la equidad. Vaya, 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 ministerio extraño. En Ucrania estallan los drones llamados kamikaze. Son de Rusia e Irán. Están golpeando duramente a Ucrania. El presidente de ese país dice que no se rendirán. En Ucrania se habla de los crímenes cometidos en la guerra, especialmente los de Rusia, que son la gran mayoría. El Tren de Aragua y sus ingresos por droga y extorsión. No olviden, el Tren de Aragua. El dólar está disparado en Colombia. Ayer subió más de 100 pesos. Vamos a ver cómo se comporta hoy. Al final de la jornada de ayer estaba a 4.743 pesos, de más de 100 pesos. Disparados. La gente no tiene confianza. La gente tiene miedo y cree que el dólar es un buen refugio para sus ahorros. Petro defiende la reforma tributaria, como defender lo indefendible. Pero ahí está, defendiendo la reforma tributaria
que es en favor de los más pobres, son los más castigados con la reforma tributaria. En la Florida, agricultores y ganaderos ante grandes pérdidas por efecto del huracán Ian, que azotó terriblemente ese estado. Corea del Norte dispara más proyectiles. Mientras la gente tiene hambre, el gobierno gasta enormes recursos en los proyectiles, en los misiles con los que aterroriza a la humanidad. Los Estados Unidos no tolerarán migrantes venezolanos sin permiso. Hay una reglamentación especial para los migrantes venezolanos. Una de las condiciones es que tienen que llegar en avión, no pueden llegar por tierra. Los que están pasando por el tapón del Darién, las caravanas por Centroamérica, eso no se detiene. El 30% de las centrales eléctricas de Ucrania fueron destruidas por Rusia en los últimos días. La gente se pregunta qué va a hacer con este invierno. No tienen cómo calentarse en medio de los fríos invernales que ya se aproximan. ¿Quién ganó el debate presidencial en Brasil? Hay muchos comentarios sobre el particular. Bolsonaro podría tener la mayoría, pero se verá en las urnas en muy próximos días la campaña presidencial en el Brasil. En el Mississippi, por la baja de las aguas, encontraron restos de un naufragio del siglo XIX. Los descubrimientos que se han hecho por la manera como han bajado las aguas en esta sequía. ¿Fue un error de cálculo de Putin la invasión a Ucrania? Lo dicen sus propios comandantes. La moral se desploma en sus filas. La situación de Putin es supremamente delicada. La economía de China está en problemas. Cero COVID y otras dificultades anejas están llevando a la economía de China a una situación muy problemática. La infamia del siglo ha sido el proceso contra Andrés Felipe Arias, quien ya podrá salir a trabajar de su casa. Qué infamia la que se cometió con Andrés Felipe Arias, uno de los que hubieran sido candidatos eximios para la presidencia de la República. Qué distinto fuera el país. Alerta temprana para San Andrés y Providencia. Siguen las alarmas. Por competir sin velo en una competencia deportiva, una mujer fue llevada a la cárcel por competir sin velo. Dios mío, ¿eso está pasando en el siglo XXI? Sí, es así. Ya lo decíamos, Biden sacrificará reservas para bajar el precio de la gasolina y ganar elecciones, que la ganen los demócratas. Se aproxima una elección crítica en los Estados Unidos. Parece que los republicanos tienen ventaja incontrastable en la Cámara de Representantes y hay 3 estados claves para definir el tema del Senado. Un comandante ruso dice que la situación de Gerson es muy difícil. En Francia, la muerte violenta de una niña de 12 años sacude a la opinión pública. Los estados claves para el Senado en los Estados Unidos son Nevada, Georgia, Pensilvania. Y en Hoy en la Historia,
recordaremos un hecho muy reciente que muchos han olvidado: el ataque con una bomba en la Escuela Superior de Guerra en Bogotá, un día como hoy, en el año 2016. La Escuela Superior de Guerra atacada por una bomba aquí en Bogotá. Dejó 23 heridos y 6 vehículos destruidos. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Y como siempre, los invitamos a que nos escuchen a través de los dispositivos móviles, a través de Tuning. Allí nos encuentran como La Hora de la Verdad. También pueden sintonizar nuestra señal en vivo a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook Live, también en YouTube y en nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. También a nuestros oyentes que son usuarios de las plataformas de podcast, nos pueden encontrar en las más populares de todas. Nuestros oyentes nos encuentran principalmente a través de Apple Podcast y Spotify. Todo nuestro contenido está disponible a través de estas plataformas. Las entrevistas, todos los tramos de nuestros programas, todas las secciones están disponibles a través de las plataformas de podcast. Y también les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @hora de la verdad. También estamos en Instagram como @lahora-de-la-verdad-oficial. Y en Facebook también nos encuentran como La Hora de la Verdad. Allí atentos a todos sus mensajes. En Colombia son las 6 de la mañana, 12 minutos. Bienvenidos. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar, como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como un cantar que ya quieta mi herida. Todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana. Qué voz y qué canción de mar. Es Juan Diego Flores, el grande tenor ligero peruano que está interpretando de Alfredo Lepera y Carlos Gardel, El día que me quieras. Con esa canción tan hermosa de fondo, saludemos la mañana de Mar Córdoba. Doctor Fernando, muy buenos días para usted, buenos días para nuestros compañeros en la mesa y para la enorme audiencia de La Hora de la Verdad que desde muy temprano se suma a nuestra emisión. Pues muy bien, día clave en el Congreso de la República, como todos estos, en medio de un atropello a punta de reformas constitucionales y legales para poder hacer realidad lo que ellos llaman el cambio, porque ese es el espíritu que tienen por ahora de poder llevar a la conclusión, a la idea, a Colombia, de que realmente hay un verdadero cambio en el fondo. Pues muy bien, uno de esos proyectos de ley que se tendrá que discutir el día de hoy en la plenaria del Senado de la República es el proyecto de ley que prorroga y modifica la ley 418 del 97 o ley de orden público,
que comienza a debatirse este miércoles en segundo debate en la plenaria del Senado. Pero lo que llama la atención es que este proyecto tiene muchos reparos, doctor Fernando, pero quiero referirme a algunos puntualmente de esos tantos que trae el proyecto. Entre otros, tiene una perla que es insuperable. Dice el artículo 17 de este proyecto: faculta el presidente de la República para que en el marco de la política de paz total pueda otorgar indultos a aquellas personas que hayan sido condenadas por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta social. Lo escucharon bien. Lo que busca el artículo es indultar a los que, se dice, ejercieron el derecho a la protesta social y destruyeron a Colombia. Aquí la pregunta es, ¿será a los de primera línea? Recordemos, entre otras cosas, que de acuerdo con las autoridades, 2.175 hechos por conductas penales se tipificaron en el marco de lo que ellos llamaron el paro nacional o la protesta social, el estallido social, que entre otras cosas fue patrocinado y auspiciado por algunos agentes de la izquierda en Colombia. 288 daños al sector comercial, 208 entidades estatales, 99 entidades financieras afectadas, 85 buses de transporte masivo quemados o afectados, 996 policías lesionados, 3 homicidios, 7 secuestros, 3 torturas, destrucción en las vías en Bogotá, Medellín, Valle del Cauca, Cali y a varios municipios, incendios en 47 infraestructuras públicas, 9 entidades estatales, 7 del sector comercial, 4 entidades financieras. Esto es lo que hay en cuanto al balance, pero además, de acuerdo con el Servicio de Investigación Criminal, se produjeron 476 capturas, 84 procesos investigativos contra primera línea. Esto es el balance de esa conducta criminal que hoy pretenden a través para que en el marco de la política de paz, tal que ellos llaman, pueda otorgar indultos a las personas que fueron condenadas por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta social. Recordemos que Gustavo Petro, siendo candidato, enviaba un mensaje a los de primera línea porque se lo preguntaron qué pasaría con ellos y esto fue lo que respondió. Un saludo para los muchachos de la primera línea de Boyacá que hoy están privados de la libertad, para sus mamás, su familia que hoy está sufriendo. Toda la solidaridad, habrá un proceso de indulto para quienes han sido tan perseguidos, tan simplemente. Tan perseguidos injustamente, después de todo lo que les acabo de leer, cree alguien que es injustamente, pero además, doctor Fernando, ese proyecto trae uno de los artículos también muy polémicos en los que se pretende la ubicación temporal de los miembros de las bandas criminales en Colombia en determinadas zonas del territorio nacional, donde se suspenderán las órdenes de captura e inclusive las órdenes de captura con la idea de la extradición, pero además se dice en el mismo proyecto que van a quedar suspendidas las órdenes de captura con fines de extradición de los miembros de las FARC-EP, incluidos en el listado que el alto comisionado de paz encuentre acreditado para el proceso y que hayan dejado las armas, además de firmado actas de compromiso. La pregunta es, estos del petrismo hablan de las FARC-EP, ¿no han durado 6 años diciendo que las FARC desaparecieron o es que aparecieron y no nos dimos cuenta? Por otra parte, dice que las partes de la mesa de diálogos van a poder acordar la realización de acuerdos parciales cuando lo estimen conveniente, con los que se debe dar cumplimiento de buena fe. Era lo que faltaba. Y además trae un capítulo especial, el capítulo 3, el artículo 10, que habla del servicio social para la paz. Dice lo siguiente: con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política, créase el servicio social para la paz como una alternativa al servicio militar. El servicio militar no es alternativo, es obligatorio y tiene una serie de excepciones que ya todos conocemos. Y por último, diría yo, doctor Fernando, que algo que también hace parte de la gravedad del proyecto es que es un proyecto que busca convertir lo que llaman la política de paz en una política de Estado, con esto obligando a los próximos gobiernos a cumplir a rajatabla los acuerdos que se logren durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Cumplir el gobierno, cumplir el Estado, pero nunca se obliga a cumplir a los criminales que harán parte de estos procesos. Ave María, por Dios. Bueno, micos que son verdaderos orangutanes en estos proyectos de ley. Gracias, Demar.
Cindy La Rota. Doctor Fernando de Mar, muy buenos días. Buen día para todos nuestros oyentes y para el resto de nuestro equipo. Como les comenté ayer, doctor Fernando, el pasado domingo comenzó el 20º Congreso del Partido Comunista Chino, una especie de cónclave que se celebra cada 5 años en el que al menos unos 2.000 delegados del partido se reúnen para establecer las líneas de acción que tendrán en el país para los 5 años siguientes. El evento de apertura de este congreso se llevó a cabo en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, al frente de la plaza de Tiananmen, que en este momento, doctor Fernando, permanece cerrada al público por el desarrollo del congreso en un fuerte despliegue de seguridad y en medio, recordemos, de la política cero COVID que hay en China. Esta semana, que es lo que dura el congreso, se elegirán unos 200 miembros del Comité Central del Partido, que a su vez deben designar a los 25 integrantes del Buró Político y los de su Comité Permanente, que es, digamos, el máximo órgano de decisión que hay en China. También, doctor Fernando, además de discutir la agenda política del país, vendrán otros nombramientos importantes, como el del líder del partido, y se discutirán cambios en los estatutos de la formación. Y precisamente esto es clave en el Congreso de este año, pues se espera que Xi Jinping renueve su mandato por 5 años más, lo que lo convertiría, doctor Fernando, en el líder más poderoso de ese país después de Mao Zedong, quien, recordemos, fue presidente del Partido Comunista Chino entre 1943 y 1976 y también estuvo más de 10 años gobernando China. Lo que reportan los medios de comunicación internacionales es que el poder de Xi Jinping dentro del partido, doctor Fernando, crece cada día, por lo que el anuncio al final del Congreso de que será reelegido es inminente. Otro aspecto que resaltan los analistas internacionales es que el mandato de Xi Jinping ha sido uno de los más prósperos de China, pero también de los más estrictos y represivos, y precisamente esa política de cero COVID con cuarentenas súper estrictas ha sido un ejemplo de ello. La situación de Taiwán, doctor Fernando, también es un punto clave de este Congreso. El presidente Xi Jinping, durante el discurso de inauguración el domingo, dijo que sería más estricto o, digamos, de alguna manera más crítico con los países de Occidente que apoyen a Taiwán e insistió en que ese territorio es de China. Bueno, esto es lo que está pasando en el mundo internacional. Volveremos sobre la materia más adelante. Los deportes, Tata Castro. Muy buenos días a todos. Después de lograr la histórica clasificación a cuartos de final ayer en el Mundial Sub-17 femenino de fútbol, Colombia conoció al rival al que enfrentarán para intentar ubicarse en semifinales. Tanzania será el rival, doctor Londoño. La selección africana clasificó como segunda del grupo D y el próximo sábado se enfrentarán a las 6 de la mañana hora de Colombia. Las africanas debutaron en la fase de grupos siendo goleadas 4-0 por Japón, luego vencieron 2-1 a Francia y ayer con el empate ante Canadá certificaron su pase a la siguiente ronda, como les digo, como segundas del grupo D, donde Japón terminó primero con puntaje perfecto y se enfrentará a España, que terminó segunda del grupo C, el de Colombia. Los otros cruces de cuartos de final son Estados Unidos frente a Nigeria, juegan el próximo viernes a las 6 de la mañana. Alemania va con Brasil, juegan también el viernes, pero a las 9:30. Japón-España juegan el sábado después del partido de Colombia frente a Tanzania, o sea que las españolas se enfrentarán a Japón a las 9:30 de la mañana. También les cuento que Linda Caicedo, la gran figura de nuestra selección, tras convertir el segundo gol del encuentro que ganaron ayer 2-1 ante México, México que venía a ser su campeón del certamen que se disputó hace 4 años en Uruguay, pues la colombiana es ahora la máxima goleadora de Colombia en mundiales femeninos con 5 en total, 3 en sub-17 y 2 en sub-20. Cabe recordar que este año Linda Caicedo fue reconocida como la mejor jugadora de la Copa América de Mayores que se llevó a cabo en nuestro país. La vallecaucana con 17 años. Suena fuerte para llegar al Barcelona femenino en España. Y oigan esto. Con la clasificación a cuartos de final en el Mundial Sub-17 en India, Colombia ya accedió a fases finales en mundiales femeninos Sub-17, Sub-20 y mayores. Las mujeres sacando la cara por Colombia en fútbol, doctor Londoño. Bueno, ¿y de qué manera, no? ¿De qué manera? Sí, señor.
Bueno, Sofi Casas. Buenos días, doctor Londoño. Un gran saludo para usted, para mis compañeros de mesa y para toda nuestra gran audiencia en el día de hoy. Seguimos pendientes de la situación de nuestros hermanos venezolanos en los países centroamericanos ante la decisión del pasado miércoles 12 de octubre de la administración Biden sobre tomar medidas en la frontera entre México y Estados Unidos. Esta vez nos vamos para Guatemala, doctor Londoño, donde el gobierno guatemalteco informó este martes que migrantes provenientes de Venezuela decidieron regresar vía aérea a su país ante la nueva orden de Estados Unidos de expulsar a los venezolanos que llegan ilegalmente desde México. En un comunicado expedido por el Instituto Guatemalteco de Inmigración, más conocido por sus siglas IGM, indicó que los migrantes fueron acompañados al aeropuerto de la capital en coordinación con la Embajada venezolana en Guatemala y que tras conocerse los requisitos de ingreso a Estados Unidos, personas que transitaban de manera irregular por Guatemala tomaron la decisión de retornar de manera voluntaria a Venezuela. Esto dice parte del comunicado, doctor Londoño. Abro comillas. Tras conocer los requisitos de ingreso a Estados Unidos, personas que transitaban de manera irregular por nuestro país toman la decisión de retornar de manera voluntaria. Inicialmente indicaron al Instituto Guatemalteco de Inmigración sobre la decisión de retornar a su país, por lo que se coordinó con la Embajada de Venezuela, quienes brindaron el acompañamiento y contactaron a los familiares, quienes enviaron el apoyo económico para los boletos de retorno. El director general Stuart Rodríguez llegó al Aeropuerto Internacional La Aurora para verificar la implementación correcta del proceso. Hasta este día, más de 20 personas han seguido el mismo proceso ante la falta de la visa categoría C. El Instituto Guatemalteco de Inmigración está facilitando todos los trámites migratorios y administrativos para que puedan retornar a su país de origen. En las últimas semanas, las autoridades guatemaltecas, doctor Londoño, ante un incremento del flujo migratorio, han implementado varios operativos en las carreteras fronterizas y en la capital para evitar el paso de cientos de inmigrantes sin documentos, la mayoría venezolanos. Al interceptarlos, los migrantes son devueltos a los pasos fronterizos por los cuales ingresaron, sin hacer los controles legales, sobre todo los colindantes con Honduras. Entre el 1 y el 16 de octubre, Guatemala expulsó a territorio hondureño a unos 3.000 migrantes, principalmente venezolanos, según los datos de Inmigración Guatemala. Mientras tanto, doctor Londoño, el embajador de Estados Unidos en Guatemala, William Pope, se reunió con las autoridades migratorias de Guatemala para analizar la situación actual de miles de venezolanos que intentan cruzar el país centroamericano. Durante el encuentro, las autoridades locales presentaron la situación actual de los flujos migratorios en el país. Dicha reunión tuvo lugar en el marco del incremento de personas de nacionalidad venezolana transitando de manera irregular por el territorio, donde hablaron también sobre el cómo fortalecer las capacidades operativas y de respuesta conjunta de ambos países con respecto a la migración. De acuerdo al último reporte de inmigración de Guatemala, entre enero y octubre del 2022, Guatemala expulsaba a más de 9.500 venezolanos que transitan hacia Estados Unidos. El pasado miércoles, alrededor de 400 migrantes, en su mayoría venezolanos, quedaron varados en una estación de autobús de Guatemala, en la que denunciaron altos cobros para extranjeros en el transporte local. Bueno, de manera pues que este es el panorama general que tenemos en el momento en que empezamos esta hora de la verdad. Y nos vamos a hablar con nuestros amigos, porque están creando el Ministerio de Igualdad y de la Equidad. ¿Qué es esto? ¿Cómo se maneja semejante tema? Doctor Daniel Briceño, abogado especialista en Derecho Público y analista